lo escuchamos, Pablo. Bueno, continuamos con el programa Hablemos de Poder, y justamente en la secuencia anterior le habíamos hecho una pregunta al doctor y ahora le dejo la oportunidad para que responda. Doctor, adelante, doctor. Sí, yo pienso que sí, que claramente tiene que haber, todos los políticos que se presentan tienen que tener objetivos inmediatos y a largo plazo. Creo que la obra pública es esencial, o sea, que en Sudamérica todavía haya gente sin cloacas, es un déficit muy grande. Acá en la Argentina, en el Gran Buenos Aires, que es los alrededores de Buenos Aires, lo sufrimos y lo tenemos. Incluso acá, yo diría que acá en Buenos Aires hay algunos, no sé si todos, pero hay algunos barrios de emergencia o villas miserias que tampoco tienen cloacas. En pleno siglo XXI, que una ciudad como Lima o como Buenos Aires no tengan cloacas, haya gente sin cloacas, sin desagüe, o sin acceso al agua potable, es francamente un disparate. Es un disparate mayúsculo. Eh, Eso es algo de primera necesidad que debería estar ya fuera de discusión. Pero ¿qué es lo que sucede? Una obra de estas características va por abajo de la tierra, entonces no se ve y no genera votos. Entonces nadie hace eso, porque están todos... El gran problema de la política en Sudamérica, y creo que a nivel mundial también, salvo en algunos países escandinavos o bastante más avanzados, sociedades más avanzadas, el marketing le ganó las propuestas. Ese es el problema de base que tenemos, que el marketing político hoy es más importante que la política en sí. La política entendida como ideas, ¿no? Y como desarrollo de poder. Hoy es instantáneo, es el marketing político, el eslogan. Si el candidato se abraza con un pobre o se reúne con tal. Nosotros acá en la Argentina estamos con la política de la foto. Si Mengano se saca una foto con fulano, quiere decir que hay un acercamiento y una posible alianza, y los periodistas se pasan horas analizando quién está en una foto o no, mientras la gente padece necesidades y busca soluciones. Quiere solución a la gente, por supuesto que sí. Quiere solución a la gente. Doctor Jorge Grineo, por favor, adelante. Sí, yo escuché muy atentamente lo que decía el doctor Pablo Marté, y es cierto, ¿no? Parecería ser que los efectos de la desigualdad son símbolos de pobreza, pero yo creo que hay que ir más allá, un poquito más profundo, porque la inequidad, según creo yo, es la causa principal de la inestabilidad institucional. Y en este sentido le pregunto, ¿cómo ve el delicado equilibrio que va a tener ahora Alberto Fernández para la cumbre de las Américas, sobre todo entre la CELAC y el encuentro con Biden? Tenemos ahí un conflicto a nivel internacional. Yo no soy especialista en relaciones internacionales, pero sí o sea, Latinoamérica entera transita con políticos de izquierda o de centro izquierda que miran con mucho recelo a Estados Unidos, porque Estados Unidos históricamente siempre ha sido el chivo expiatorio de nuestra estupidez, ¿no? O sea, nosotros somos especialistas, los latinoamericanos, para mi gusto, en echarle la culpa a los otros de los problemas que nosotros nos generamos. Tenemos que hacernos cargo algún día y crecer como sociedades o como naciones y entender que los aciertos son nuestra culpa y los errores también son nuestra culpa. Si partimos de esa base, yo creo que vamos a poder tener relaciones más maduras con el resto del mundo y dejarnos de la infantilizadas de fuera yanquis de Latinoamérica, yanquis go home o lo que sea. Nosotros, por ejemplo, como latinoamericanos, siempre miramos con odio al Fondo Monetario, cuando el Fondo Monetario en realidad no nos obliga a pedirle plata, sino que por lo general los gobiernos de Latinoamérica hacen descalabros en sus cuentas públicas y cuando no tienen prestamistas en el mercado común, tienen que ir a pedirle al Fondo Monetario. O sea, entender que tener un orden económico en las cuentas públicas nos va a llevar a
tener más estabilidad política también es algo que debemos, para mi gusto, entender como sociedad, más allá de los políticos. ¿Fue un acierto de Guzmán y de Alberto haber pactado con el fondo? Yo creo que los términos del acuerdo para mí son malos. Son malos porque evitaron el ajuste en el Estado, y si el ajuste no lo hace el Estado, lo hace el privado. Y en realidad la riqueza de las naciones no se debe a sus gobiernos, sino a sus sociedades. Esto lo decía Alberti ya hace tiempo, y yo es algo que comparto. El que genera riqueza en los países es el sector privado. Entonces, a mí me parece que hacerle recaer al sector privado un ajuste de esta naturaleza sin ajustar el Estado es algo que no se va a cumplir. Además, ¿cómo se llama? Todo el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario quedó en letra muerta con el escenario de la invasión de Rusia a Ucrania, que hizo volar los commodities, que hizo volar la energía a precios estratosféricos, con lo cual el ajuste que ellos planteaban sobre las tarifas va a tener que ser mucho mayor, y eso va a generar una crisis a la larga, o no lo van a hacer, lo cual va a generar otra crisis, que es la crisis de no cumplir con el Fondo Monetario. Doctor Pablo, esta suerte de lucha de titanes en el ring entre Alberto y Cristina, ¿cómo le evalúa usted? ¿Permitirán de la estabilidad democrática que Alberto termine su gestión? ¿O hay algún plan secreto para que Cristina se posicione como única candidata para oponerse a Juntos por el Cambio? Yo el escenario que veo a nivel local es un escenario polarizado de Cristina Fernández, Mauricio Macri. Bueno, lo que está haciendo Cristina Fernández es tratar de despegarse de un gobierno que fracasó o está fracasando estrepitosamente. Yo la verdad que esperaba un gobierno un poco más vivo, y ha sido derrotado en casi todos los flancos. Es penoso que sea así porque la suerte del gobierno está en la suerte de la sociedad, pero evidentemente el gobierno hubo muchas cosas que no supo hacer, y Alberto Fernández tampoco supo construir un liderazgo. Hoy es la sombra de la vicepresidenta para mí. O sea que para usted la única líder es Cristina y Alberto es un equilibrista del poder. Alberto hoy es un equilibrista del poder que está esperando terminar su mandato, claramente. Ahí coincidimos, sí. Y el apoyo de los gobernadores y de los sectores de sociales que tuvieron 5 días en la Plaza de Mayo pidiendo justamente lo que usted dice, un poquito más de dureza al presidente para resolver las cuestiones de una Argentina que no llega a fin de mes. ¿Cómo le evalúa usted? Lo que pasa es que la Argentina no llega a fin de mes producto de las políticas del tipo de las que dicta este gobierno. Profundizar eso es profundizar que la gente llegue aún menos a fin de mes. Sostener que la inflación no es un fenómeno monetario y que es una cuestión de empresarios que aumentan precios es algo que solo actualmente creo que solo se ve en la Argentina. Los empresarios son malos solo en la Argentina, no son malos en Perú, no son malos en Chile, no son malos en Uruguay, no son malos en Paraguay, no son malos en Estados Unidos. Es una cosa rara sostener eso. Sí. La inflación es un fenómeno monetario producto de una emisión descontrolada de dinero para tapar agujeros de las cuentas públicas. Querer que el Estado le ponga más plata en la calle es aumentar aún más el problema. Eso es lo que hay que entender, que la plata no es infinita. Si la emisión no generaría inflación, que el gobierno no sea malo y emita 40 millones de pesos para cada uno y estamos todos salvados. Terminamos con la pobreza. Doctor, y este rompehielos, como el almirante Irizar en la política que surgió, me refiero concretamente así lo define Carlos Melconian, a Milei. ¿Cómo ve usted a Milei? Porque las últimas encuestas de la semana pasada dicen que si Milei va solo, podría llegar a ganar las elecciones del 2023. ¿Usted qué opina? El fenómeno de Milei es un emergente
de una crisis de representación, sin duda alguna. Hay que tener cuidado con esos fenómenos, porque cuando se producen crisis de representación de esta envergadura, en pueblos latinoamericanos o en pueblos poco instruidos como los latinoamericanos, surgen pretensos mesías o salvadores con ideas estrambóticas que, si bien yo tengo en un punto de contacto asociado a ideas económicas similares a las de Javier Milei, el cual fue mi amigo durante mucho tiempo, después hay ideas sociales que son muy peligrosas en Javier Milei. Yo en eso me separo, ¿tá? Porque viene con un discurso libertario, liberal, pero en realidad es un discurso medio complejo de los que conocemos el liberalismo por dentro y lo estudiamos. Tiene una estrategia paleolibertaria, que es la unidad de los liberales, de los conservadores y de los nacionalistas en una misma estructura, donde ellos pretenden una sociedad conservadora y nacionalista con medidas económicas liberales. Eso es un combo muy explosivo en la sociedad, porque termina con un nacionalismo católico que ya hemos visto fracasar en reiteradas oportunidades. Lo que pasa es que, fruto de esta crisis de representación, es una figura que se acrecienta. Fruto de las crisis políticas ha surgido Chávez, ha surgido Ortega en Nicaragua, ha surgido una innumerable cantidad de caudillos que lo único que han traído han sido problemas en los países. Abdalá Bucaram en Ecuador en su momento, Alberto Fujimori en Perú. Fruto de la no solución de la política tradicional, viene a suplir ese lugar un político no tradicional que generalmente causa más problemas que soluciones a largo plazo. Qué interesante, doctor, porque usted sabe y debe recordar que un gran sociólogo como Gramsci hablaba que justamente cuando los proyectos del pasado no pueden terminar de cerrarse y los del futuro tampoco aparecen, se producen estas peligrosas situaciones donde aparecen esos falsos líderes o líderes con una gran popularidad, pero podrían llevarnos a ese desastre con estas díscolas propuestas. ¿Usted opina que hay que cerrar el Banco Central? Porque esto parece, por un lado, un disparate, pero sin embargo, Melconian analiza con seriedad esta propuesta. ¿Usted qué opina? Yo creo que no soy muy partidario de cerrar el Banco Central, porque cerrar el Banco Central no soluciona. La dolarización por sí no soluciona los problemas económicos. Si primero no hay un orden en las cuentas públicas, una desregulación sobre la actividad, la actividad económica, una reforma laboral que sea pro trabajador y pro empleo, y no pro sindicatos como la ley que tenemos ahora. Sin todo eso, dolarizar por sí solo no resuelve el problema. ¿Te hace ver más lindo? ¿Qué sé yo? ¿Para levantarte una mujer? Sí, puede ser, pero no soluciona todo el problema. ¿Ah? No sé si me entiendo. Y además, creo que, siendo que nosotros, a diferencia de Ecuador, Panamá u otras economías latinoamericanas dolarizadas, tenemos poco comercio con Estados Unidos, en realidad sería más interesante, si se quiere cambiar de moneda, ir al real brasilero y no al dólar norteamericano, porque nosotros tenemos mucho más comercio con Brasil y nos convendría más tener una moneda común con Brasil para evitar fluctuaciones de mercado que con Estados Unidos. En la década del 90 ya nos pasó que nosotros teníamos una moneda atada al dólar y las crisis económicas mundiales nos desajustaban la balanza comercial con Brasil y nos hacían no competitivos con Brasil. Si uno me dice de eliminar el peso porque la Argentina no sabe administrar una moneda, y yo iría más a un real que a un dólar, si se quiere. Sería más razonable. Y desde el punto de vista, perdón, una última pregunta y le paso la posta al director. Desde el punto de vista de la estabilidad democrática, Cafiero salió a apoyar la reelección de Alberto Fernández,
¿Cuál es su posición, doctor? Todo el mundo tiene derecho a... Yo no, particularmente no estoy de acuerdo con las reelecciones. O sea, yo soy más alberdiano. Me gustaba más la constitución de 6 años sin reelección que la de 4 con reelección. Porque entonces el presidente, cuando asume a los 2 años, está pensando en ser reelegido y está dirigiendo el país en base a su proyecto reeleccionario. Sin perjuicio de que la reelección está. Yo no estoy en contra de la candidatura de nadie. Cuando más participantes haya, mejor. Todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido. Si él cree que puede ser reelegido, y allá él. Yo, la verdad, veo muy difícil la reelección de Alberto Fernández. Bueno, doctor, gracias Jorge, gracias por su respuesta, doctor. Estaba revisando acá las últimas estadísticas o los últimos estudios, análisis, y me dicen que la reducción de pobreza en Argentina se ha reducido al 37.3%. En el Perú también hay un indicador que dice que la pobreza monetaria alcanzó al 30.1% de la población. Son países que realmente no podemos salir de la pobreza. Ha habido tantos modelos de otros países, y si bien es cierto, bueno, hablo del Perú y algunos países de la región, somos copistas de otros modelos, pero a veces somos hasta incluso mal copistas. No sabemos copiar bien, copiamos mal, porque tantos presidentes han pasado tantas décadas y no pueden solucionar el problema de la pobreza y sobre todo de la extrema pobreza. Acá hay una pregunta, doctor, basado justamente, no sé si me permite usted leer algunos comentarios que hicimos que me parecieron muy importantes para ponerlo incluso en un artículo político, periodístico, ¿no? Usted me comentaba, me decía, así es, la política se construye a partir del enemigo, es decir, de lo que sus partidarios no quieren en vez de hablar de lo que en teoría querrían. El discurso se articula en base al anticomunismo de un lado o del antineoliberalismo por el otro. Se puede ganar una elección con la mitad de la población a favor, pero no se puede gobernar con la mitad de la población en contra. Me gustó ese mensaje suyo, realmente. ¿Qué se puede hacer, doctor, para poder tener una política? Y también otro comentario que dijo, acá, cuando le pregunté si es izquierda o derecha, acá no existen los extremos, sino más bien yo lo comprendí y le entendí, de que lo que existe es más bien solucionar los problemas. ¿Qué se puede hacer en estos momentos? ¿Qué propone? En este caso, liberalismo clásico, para dar en unos 4 o 5 años que tienen la oportunidad de servir a su país. ¿Qué propone en darle solución a ese inmediato, corto, mediano o largo plazo? Quizás pensemos en el inmediato y después en el corto. ¿Qué propone el liberalismo clásico, doctor? Lo primero que está proponiendo el liberalismo clásico, si se quiere, acá yo lo veo más encarnado a nivel Argentina en 2 figuras que alcanzaron la diputación, que son José Luis Esper y Ricardo López Murphy. Lo primero que propone es la verdad. Decirle a la gente la verdad. En qué estado estamos y cuánto tiempo vamos a tardar en salir. ¿Tá? Eso es lo básico. Estamos mal, tenemos que hacer esto, vamos a sufrir para después estar mejor. Porque creemos que la sociedad ya está madura como para entender la verdad. Todo el mundo sabe que este modelo, si se quiere populista, un poco de izquierda, un poco de derecha, lo que sea, fracasa y va a seguir fracasando. Que hace falta reestructurar el Estado, que hace falta una apertura comercial, que hace falta una modificación de las leyes laborales para facilitar el empleo. Nosotros acá en Argentina tenemos que hace falta una desregulación para facilitar el emprendedurismo. Yo, por ejemplo, trabajo mucho acá con comunidades peruanas que vienen a se dedican mucho a lo textil. Son gente que muy capaz en la fabricación de zapatos, zapatillas, remeras, y están todas en la clandestinidad porque el nivel de exigencia para habilitar un comercio es monumental.
Entonces, empezar a ver que tenemos una realidad que nos indica que debemos urgentemente bajar las regulaciones para permitir a todo este mercado. Nosotros en la Argentina se calcula que ya el 50% de la economía está en negro. Si el 50% de la economía está en negro, es porque las leyes económicas o de regulaciones no sirven. Si el 40% del empleo es en negro, es porque hay un problema en las leyes, que no están de acuerdo a lo que es normal en el empleo. Si los juzgados laborales en la Argentina están en emergencia por la cantidad de trabajo, de la conflictividad que hay laboral, es porque las leyes evidentemente no van de la mano a las prácticas sociales. Entonces, hace falta una reforma para adaptar las leyes a lo que generalmente pasa en la sociedad y no intentar adaptar la sociedad a las leyes. Acá el problema de base, usted dice que somos copistas o mal copistas, es que pretendemos leyes noruegas en sociedades africanas, si se quiere. No sé si me entiende. Sí, claro. Entonces, viene un emprendedor de Perú y hace sus primeros pesos, quiere poner un taller de costura y nosotros le pedimos acá un certificado de impacto ecológico. Y el pobre peruano no entiende nada, ¿no? Y dice, ¿cómo vas a pedir un certificado? Para duras penas acabé de comprar la máquina de coser y vos ya me estás pidiendo un certificado de impacto ecológico y no sé cuántas cosas más, libreta sanitaria y matafuegos y qué sé yo. La otra vez me tocó el caso, por ejemplo, de una persona que tenía una pista de hielo acá en la ciudad de Buenos Aires, y la municipalidad le exigía adentro de la pista de hielo, no en el bar, un matafuego cada 4 metros. Entonces, el empresario tenía una pista de hielo rodeada de 16 matafuegos. Y decía, esto es hielo, es imposible que se prenda fuego, estoy trabajando con hielo. Pero como las leyes decían que él tenía 16 matafuegos, y él ponía 16 matafuegos y después había un costo de cada 2 años renovar esos 16 matafuegos. Y nadie se daba cuenta que era muy estúpido pedir 16 matafuegos adentro de una pista de hielo. Yo le hago un comentario. Mire, yo tuve la oportunidad, y lo cuento con humildad, pero con orgullo, de fundar una organización internacional en Bruselas. Esto fue hace más o menos, hace 20 años más o menos. Y la base estructural es el intercambio cultural entre Europa y América. Fíjese que un día conversando con una persona, Michel Edon, que llegó a ser mi mentor en ese entonces, porque como yo era nuevo, recién estaba hablando de francés, entonces él me dijo, Ricardo, me escuchó una media hora más o menos, en un café, porque a mí me apasionaba mucho el tema de la interculturalidad, me apasiona hasta ahora el tema de la interculturalidad. Yo creo que los pueblos en vía de desarrollo versus los pueblos desarrollados, entre comillas, si se intercambian culturalmente, van a aprender mucho. Ambos se van a retroalimentar. Entonces, yo conversando con Michel Edon, él me atendía, estuvo como media hora conversando conmigo. Y después me dice, para resumir, me dice, Ricardo, levántate. Levántate. Me levanté y me dio un abrazo fuerte. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando es lo que se necesita con vos. Pero como tú eres nuevo y no hablas bien de francés, yo te puedo ayudar. Y como yo no sabía recién llegado a Bélgica, me empezó a indicar todas las organizaciones y todos los caminos, la ruta que tenía que llegar. Yo me pregunto y digo, en nuestros países, los países de la región, lo que usted me está contando, es algo cierto, porque acá, en nuestros países, al menos en el Perú, no te facilitan a las ideas, a los talentos, no le facilitan el camino y la ruta para que pueda desarrollarse, sino más bien pareciera como que te ponen muros, te ponen vallas, te ponen obstáculos. Entonces la pregunta es, ¿qué tal los políticos o la gente que nos gobierna son tan ineptos de no darse cuenta que en otros países existe la viabilidad de los proyectos y captar a los talentos y las ideas de las personas para no obstaculizarlos, sino más bien ayudarlos para que progresen
generen empleo y generen dinero para el propio país. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué no levantamos la voz y gritamos al mundo, si no pueden los políticos del país mismo, que nos ayuden de afuera para adentro? Que estoy seguro que sí lo van a hacer. He regresado a mi país justamente para poder traer también algunas fórmulas que he podido aprender de allá y hacerlo, pero desde mi tribuna. Y gracias a Dios que tengo un equipo maravilloso, como por ejemplo también Jorge Vineo, que está con nosotros, para poder desarrollar mecanismos y ayudar a mucha gente. No se puede hacer, los políticos, ¿qué pasa? Están dando la espalda realmente al avance coyuntural que se vive en otros países de acuerdo a las ideas y los talentos del mismo ciudadano que paga sus impuestos. Y quisiera también preguntarle, doctor, porque yo sé que usted es un gran conocedor de lo que ganan los políticos en el Congreso. Lo he escuchado en algunas entrevistas, de lo que ganan, lo que cuesta al pueblo pagarles a esas personas. ¿Para qué se les paga entonces? Porque ellos son servidores del pueblo. ¿Para qué se les paga? Para que simplemente se jacten de decir soy presidente, soy congresista y no solucionan los problemas para poder avanzar al país, doctor. Se crea como un micromundo donde el político termina teniendo contacto solo con otros políticos. Y se crea un divorcio entre el político y la sociedad. Yo trato, cuando hablo con algún que otro diputado de extracción liberal, que es mi palo, digamos, mi ideología, que no se pierda ese contacto. Que el diputado pueda tener charlas por ahí sin prensa, sin nada. Si yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de llevar a un diputado a charlar con estos empresarios peruanos para que el diputado conozca la realidad de primera mano. En un almuerzo, en una cena, en una tarde, con tiempo también. A mí me parece fundamental es que tenga tiempo para escuchar. Acá lo que vemos a menudo es un diputado yendo con 5 fotógrafos, 4 camarógrafos, 3 reporteros, yendo a recorrer un barrio de emergencia, una villa, un asentamiento, como si fuera un zoológico. Mi idea es que no haga esto, que deje los fotógrafos, deje los camarógrafos y decirle, vení, vamos a comer acá y quiero que vos escuches a esta gente. Que esta gente tiene mucho para decirte y para enseñarte y vos para enseñarles a ellos. Esa es más o menos la tarea en la que estoy ahora yo, silenciosamente, sin tratar de hacer bulla, ni periodismo, ni nada de eso, sino simplemente, acá hay un problema, este problema necesita ser conocido por un diputado para que le traslade al resto de los diputados el problema que él vio. Hacerlo sentir. Nosotros lo que decimos siempre es, no queremos que el Estado nos dé una mano, queremos que nos saque el pie de encima. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Claro que sí. La Argentina, sin tantas leyes, a principios del siglo XX, final del siglo XIX, recibió un montón de pobres europeos que los convirtió en clase media y en clase media alta en 1 o 2 generaciones, porque había libertad para emprender. Mis antepasados vinieron de Francia, algunos, todos los Barthes, digamos, arrancaron con un comercio de pinturería, después pasaron a fabricar sellos, después pasaron a fabricar patentes, terminaron teniendo una fábrica de patentes para automotores, la chapa patente para automotores. O sea, era un progreso de generación en generación. Hoy ese progreso de generación en generación no se está dando en la Argentina y creo que no se está dando en Latinoamérica tampoco. Hay como un estancamiento producto de una burocracia inútil que generan los mismos políticos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, yo te cuento un ejemplo estúpido, si se quiere. Un chico que quiere empezar a trabajar a los 18 años de paseador de perros, necesita sacar un registro de paseador de perros. Y tiene que pagar una licencia de hacer un curso de paseador de perros estatal. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Cuando un paseador de perros lo que tiene 3. Si pasea más de 8, no puede pasear más de 8 perros, y si tenés más de 4 perros, tenés que tener el registro. Obviamente nadie lo cumple.
Pero si la policía o algún inspector municipal lo agarra paseando perros sin registro, o sea, tiene que o pagar una coima para salir del paso o se come una multa. Hemos llegado a un nivel de regulación tal que no se puede hacer nada sin permiso del Estado. Claro, tiene razón en decir, no queremos que nos ayude, queremos que nos saquen el pie de encima, ¿no? Es una cosa, una frase muy buena, sinceramente, porque es la verdad. No, parece que nos están aplastando, ¿no? Sí, Parece que pareciera que no se desea que el pueblo, pues, levante y avance, no. ¿no? Entonces, Hay una complexión muy extraña de donde se ve desde la política que es pecado que el privado gane plata. Al primero que le va bien acá le ponen un impuesto. mire, acá, bueno, es una idea que estamos teniendo un grupo de personas para poder crear una escuela de políticos, como le comentaba en el interno, una escuela de políticos donde cualquier improvisado, cualquier persona que tiene, pues, está lleno su pared de títulos, ¿no? Es respetable que haya estudiado y, bueno, muy bien, pero que igual pase por esta escuela de políticos, ¿no? De política, ¿no? 5 años de estudio severos, porque uno se pone en manos de un cirujano, cardiólogo, cuando tú sabes que ese cardiólogo ha estudiado para estudiar cardiología, y es más, se especializó para ser cirujano. Y por eso tú pones tu cuerpo, tu vida en manos de ese cardiólogo para que te opere. Pero tú no vas a poner tu vida, pues, en manos de cualquier improvisado que viene y te dice: yo soy cardiólogo y se acabó el tema, opérame. No. Un país es muy delicado gobernarlo. Sí, No estamos tomando conciencia en eso. Entonces, ¿por qué no existen escuelas? Estamos tratando de ver la forma cómo hacer una escuela latinoamericana, porque los países de la región tienen casi la misma problemática. Entonces, en este caso, una escuela latinoamericana donde aquella persona que desee ser político o postular a algún cargo público político, pase por esta escuela. Y si desea ser presidente, un par de años más de especialización, que la sufra un poco. Porque en esta escuela no solamente se le va a preparar académicamente, gestión pública, etcétera, sino también se le va a ver la parte humana. Porque ¿a quién le han contado de que un profesional está apto por ser profesional solamente o de repente por tener 20 títulos, que ya está capacitado para ser un presidente? Y se olvidan de la parte humana, la parte psicológica, la parte mental. Se están olvidando de eso. Entonces, ese yo creo que podría ser un gran filtro para poder mejorar un poco la calidad de nuestros candidatos, y si es que el pueblo los vota, bueno, que sean nuestros futuros presidentes. ¿No le parece, doctor? sí, sí, lo que pasa es que no sé si irían. Habría que obligarlos a ir. El problema es ese. Están más enfocados en el marketing que en las ideas. Yo esto lo veo bastante claro. Eh, Hay que ver si irían a este tipo de cursos, porque en realidad también lo que sucede es que como no hay una escuela latinoamericana de políticos, uno los ve que van a Europa o van a Harvard, a Estados Unidos, a hacer maestrías en políticas públicas y vuelven con ideas suecas a países africanos. Entonces, esta idea, por ejemplo, de tener un Totalmente registro desfasado, doctor, totalmente claro, desfasado. esta idea de tener un registro de paseadores de perros, no, la verdad no sé de dónde salió, pero debe ser así. Debe haber venido de alguno que fue a hacer un máster a España o a Europa y viene con esas ideas. O sea, nosotros estamos viviendo ahora, eh, yo lo veo acá, por lo menos en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, políticas que son de neto corte europeo, y que vos decís, sí, pero está perfecto, ¿no? Porque en Holanda esto funciona. Ok, hagamos una cosa, primero traeme holandeses a poblar esta ciudad y después aplicame políticas holandesas, Totalmente. porque no estamos hablando de holandeses, muchachos, media pila, o sea, y no es que el holandés sea mejor o peor, es que tiene otra idiosincrasia. Sí es. Sí, O sea, totalmente. hacer actuar al pueblo al revés de su idiosincrasia es malgastar el tiempo. Esto ya lo decía Esteban Echeverría en 1837. Esteban Echeverría, que fue uno de los mentores de Alberdi o de la Organización Política Argentina, hacía esta observación y decía: estamos exportando ideas sin tener la noción de cómo está nuestro pueblo. Primero investiguemos nuestro pueblo y después veamos de qué manera se pueden aplicar esas ideas
a nuestro pueblo, Pues, porque cada pueblo tiene una idiosincrasia diferente. claro, primero conozcamos al enfermo que está en el quirófano. Claro. ¿Cómo vamos a operar a un enfermo, a un paciente, cuando no lo conocemos realmente? Ajá. Está boca abajo las cosas, o sea, normalmente... Primero hay que diagnosticar y después hay que ver cuál es el plan de cura. Yo he observado en otros países que, bueno, estamos en Hablemos de Poder, bueno, yo creo que somos creyentes, primero está Dios, el poder más absoluto de la tierra, pero luego está la persona, luego está la sociedad, y al final están las leyes sirven a la sociedad y por ende a la persona. En nuestros países está al revés, está boca abajo. Primero están las leyes, luego está la sociedad, y después está la persona, y a veces está el animal antes Entonces, de la persona. la persona tiene que servir a la ley y no la ley a la persona. Exacto, exacto. Ese es un problema que tenemos repetidas oportunidades. Estamos boca abajo, doctor. Por eso yo decía que si los juzgados laborales acá en la Argentina están declarados en emergencia por la cantidad de trabajo que tienen, es porque las leyes laborales no le sirven a la gente. Si no, no habría tanta conflictiva laboral. Así es. Así es, doctor. Entonces, sí o sí se impone una reforma. ¿Cuál reforma? La podemos discutir entre todos. No tengo problema. Y que la discutan en el Congreso. Por supuesto. Pero es evidente que necesita una reforma. Por supuesto, doctor, si me permite, la última pausa, la última secuencia para despedirnos, pero por favor, ya retornamos. No se muevan de ahí, retornamos.